Ahora que ya se murió tu marido, llórale, haz tus maletas y no regreses jamás, me dijo mi nuera durante la cena. Mi hijo nomás sonrió y asintió con la cabeza. De todos modos, la casa nunca fue realmente tuya. Me mudé sin decir ni una palabra. Al día siguiente fui al banco y pensé, me alegro de tenerte aquí. Sigue leyendo mi historia hasta el final, y dime desde qué ciudad la estás viendo, para saber hasta dónde ha llegado mi voz. El comedor se sentía muy diferente sin Noel. La mesa de caoba que tantas veces nos reunió para cenas familiares, ahora se veía enorme, vacía, aunque los tres seguíamos sentados alrededor de ella. No podía dejar de mirar su silla vacía, esperando verlo ahí con esa sonrisa tan suavecita y su presencia que siempre me calmaba. Había pasado exactamente una semana desde que enterramos a mi esposo, con quien compartí 32 años de vida. Una semana desde que estuve parada junto a su tumba, sintiendo como si me hubieran arrancado la mitad del alma. El dolor todavía me aplastaba el pecho y hacía que cada respiro doliera. «Pásame las papas», dijo Romy, mi nuera, con esa voz filosa que hasta podría cortar vidrio. Nunca me había hablado bonito, pero esa noche había algo distinto, más helado. Alargué la mano para pasarle el refractario, todavía me temblaban los dedos. El funeral me dejó más cansada de lo que imaginé. A mis 71 años, pensé que estaba preparada para esto. Pero nadie te prepara para el vacío que te sigue como sombra. Wade, mi hijo de 43 años, estaba entre nosotras, como un árbitro que ya eligió de qué lado ponerse. Casi ni me había volteado a ver en toda la noche. Su atención entera estaba en su esposa, con quien lleva 15 años de casado. Ese mismo hijo que se subía a mi regazo cuando tenía pesadillas, ahora no podía ni sostenerme la mirada. El servicio estuvo bonito, ¿verdad?, dije, tratando de romper el silencio tan incómodo. A tu papá le habría encantado ver tanta gente. Romy dejó el tenedor sobre el plato con una precisión que se sintió como un corte. Sí, bueno, justo eso es lo que necesitamos hablar contigo, Myrtle. Algo en su tono me hizo un nudo en el estómago. Volteé a verlos a los dos, buscando una pizca de cariño, algo de esa calidez que debería haber en una familia que acaba de pasar por una pérdida. Pero no. En los ojos de Romy vi frialdad calculada, y en los de Wade, una incomodidad que evitaba verme. ¿Qué me quieren decir?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Romy se enderezó en la silla, con esa postura que ya conocía bien, la misma con la que da ultimátums. La había visto usarla antes, cuando explicaba por qué Wade ya no podía visitarme tan seguido, o por qué había que cambiar las tradiciones familiares para acomodarse a su estilo de vida. Wade y yo hemos estado platicando, empezó, con esa vocecita dulce que solo usaba cuando quería algo. Y ahora que Noel ya no está, esta casa va a ser demasiado para ti sola. Parpadeé, confundida. ¿Demasiado? Tengo más de 30 años viviendo aquí. Conozco cada tabla que truena en el piso y cada grifo que se atora. Justamente ese es el problema, siguió Romy, dejando ver que su tono amable era puro teatro. Ya no estás tan joven, y mantener una casa así cuesta mucho. Wade y yo creemos que sería mejor que te mudaras a un lugar más adecuado. Sus palabras me pegaron como si me dieran un golpe. Esta es mi casa. Aquí Noel y yo hicimos nuestra vida. Aquí creció Wade. Mi hijo por fin habló. Su voz apenas era un susurro. Mamá. Romy tiene razón. Solo el mantenimiento puede ser mucho para ti. No estoy indefensa, Wade, dije, sintiendo como se me quebraba tantito la voz. Y esta casa, tu papá y yo ahorramos durante años para poder comprar este lugar. Cada rincón guarda recuerdos de nuestra vida juntos. La expresión de Romy se volvió más dura. Los recuerdos no pagan la luz ni el predial. Sé práctica, Myrtle. La miré fijo. Esta mujer. La que me fue apartando poco a poco de la vida de mi hijo durante 15 años. La que convenció a Wade de que las comidas de los domingos con su mamá eran una carga, y que las visitas en Navidad tenían que dividirse de manera justa, aunque eso siempre terminaba significando más tiempo con su familia. ¿Qué estás proponiendo exactamente?, pregunté, aunque ya sentía la respuesta enfriándome el estómago. Creemos que deberías considerar una de esas comunidades lindas para adultos mayores, dijo Romy, con ese tonito como si me estuviera haciendo un favor. Un lugar con actividades, con gente de tu edad.
Estarías mucho mejor que aquí, sola, en una casa tan grande. Me volteé hacia Wade, buscando desesperadamente alguna señal de que no estaba de acuerdo con ese plan. Wade, ¿de verdad crees que debo vender la casa donde creciste? ¿Dónde tu papá y yo hicimos nuestra vida? Tiene sentido, mamá me interrumpió sin verme a los ojos. Y, siendo honestos, a Romy y a mí nos caería bien el espacio. Hemos estado hablando de agrandar la familia, y esta casa tiene mucho potencial. El significado detrás de sus palabras me golpeó como agua helada. No solo querían que me fuera. Querían mi casa. El hogar que restauré con mis propias manos, cuarto por cuarto, durante 30 años. Ahora que ya se murió el dolor, vive tu duelo, haz tus maletas y no regreses, dijo Romy, ahora sin la menor intención de sonar amable. Su voz ya no tenía ninguna máscara. De todas maneras, la casa nunca fue realmente tuya. Dijo la palabra suegra como si le diera asco, con esa crueldad casual con la que uno habla cuando se quiere deshacer de muebles viejos. Como si yo fuera un estorbo más. Entonces Wade levantó la cara. Por un segundo, algo titiló en sus ojos. ¿Duda? ¿Culpa? Pero luego sonrió y asintió. Tiene razón, mamá. Esta casa era de papá. Ahora es mía. Tú solo vivías aquí. Sentí que el mundo se me ladeaba. Solo vivías aquí, como si 32 años de matrimonio, de construir un hogar, de criar a una familia, no hubieran sido más que cuidar una casa prestada. Ya veo, dije bajito, con una voz más firme de lo que me sentía por dentro. Algo se rompía en mí. No solo el corazón. También mi idea de quién era mi hijo, de lo que era mi familia. Me paré con cuidado. Las piernas me temblaban. Voy a necesitar algo de tiempo. Unas 2 semanas. Eso debería bastar para encontrar un lugar y contratar a los de la mudanza, interrumpió Romy, sin dejarme terminar siquiera. ¿2 semanas? Ni 2 meses. Ni el mínimo respeto de un tiempo razonable para llorar, para planear. 2 semanas para desmontar una vida entera. Wade por fin me miró directo. Y lo que vi en sus ojos fue peor que el coraje o el desprecio. Fue indiferencia. Una indiferencia absoluta ante mi dolor. Es lo mejor, mamá dijo, como si tratara de convencerse él también. Ya verás. Subí las escaleras hacia la habitación que había compartido con Noel. Cada paso se sentía como si subiera una montaña. La recámara aún olía a su loción. Sus lentes de lectura seguían ahí, en la mesita de noche. Justo donde los dejó la noche antes del infarto. Me senté al borde de nuestra cama y me quedé viendo mi reflejo en el espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada parecía mucho mayor que sus 71 años. El cabello plateado, sin forma, y esos ojos azules ahora apagados por el dolor y la confusión. En 2 semanas tenía que dejar esta habitación. El mismo lugar donde me despedí de Noel hace apenas 7 días. Tenía que empacar 32 años de matrimonio en cajas. Para entregárselo todo a un hijo que acababa de decirme que, al final de cuentas, yo nunca había pertenecido aquí. Pero mientras me quedaba ahí, sentada, entre la oscuridad que iba llenando el cuarto, algo empezó a moverse bajo el dolor y la tristeza. Algo pequeño, duro. Determinación. Noel siempre fue quien se encargó de las finanzas. Pero me enseñó a ser cuidadosa, a fijarme en los detalles. Y eso iba a servirme ahora. Mañana empezaría a mover las cosas. Llamaría al banco, vería bien cómo estaban las cuentas, que me correspondía legalmente. Porque si Wade y Romy pensaban que podían borrarme de su vida sin consecuencias, se iban a llevar una sorpresa. Lo primero era entender exactamente qué había dejado Noel, y para quién. A la mañana siguiente, el sol entraba distinto por las ventanas de la cocina. Me senté sola en la mesa del desayuno, con mi segunda taza de café entre las manos. Ya habían pasado 10 días desde aquella cena miserable. Y la casa, mi casa, parecía como, conteniendo la respiración. Como si también esperara a que me fuera. Wade y Romy ya habían venido 2 veces. Tomaron medidas, hablaron de cambios, de remodelaciones. Ni siquiera se molestaron en fingir que yo estaba ahí.
Ayer escuché a Romy hablando con un contratista por teléfono. Estaba pidiendo cotizaciones para cuando la señora se mude. Así, tal cual. La señora. Pasé esos 10 días como flotando, en una especie de burbuja. Moviendo cosas de un lado a otro, guardando recuerdos sin mirar mucho, intentando no dejar que la ansiedad me ganara. Pero hoy por fin sentí que era momento de enfrentar la parte práctica. La parte que nadie creía que yo podía manejar. El trayecto al First National Bank me tomó 15 minutos, atravesando las mismas calles que había recorrido por años. Más de 2 décadas yendo y viniendo, casi siempre con Noel en el asiento del copiloto. Él bajaba a hacer los trámites mientras yo me quedaba esperándolo en el coche. Siempre cuidó nuestras finanzas. No porque no confiara en mí, sino porque decía que así yo tenía una cosa menos de que preocuparme. Y ahora, daría lo que fuera por haber puesto más atención. La señora Patterson, la directora del banco, me recibió con esa simpatía medida que se guarda para las viudas recién estrenadas. Señora Henderson, lamento muchísimo lo de Noel. Era un caballero. Siempre preguntaba por mis nietos. Gracias, Ellen. Él también te tenía mucho aprecio, respondí, mientras me sentaba frente a su escritorio, aferrada a mi bolso como si fuera un salvavidas. Necesito entender cómo estoy, económicamente. Noel siempre se encargó de todo. Y la verdad, estoy bastante perdida. La expresión de Ellen cambió, se volvió más cálida, más comprensiva. Claro que sí. Déjame revisar tus cuentas. Se volteó hacia su computadora y empezó a teclear. Sus dedos iban rápido, seguros. Pero después de unos segundos, frunció un poco el ceño y levantó las cejas. ¿Pasa algo malo?, pregunté, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. ¿Wade y Romy ya habrían metido mano en nuestras cuentas? No, no está mal exactamente. Es que, hay bastantes cuentas aquí, más de las que esperaba, dijo Ellen, con un tono de sorpresa mientras veía la pantalla. Permítame empezar con la cuenta corriente conjunta que usted y Noel usaban para los gastos de la casa. Imprimió un estado de cuenta y me lo pasó por el escritorio. El saldo era modesto, pero suficiente como para cubrir mis gastos durante varios meses, si era cuidadosa. Sentí un alivio inmediato. Al menos no estaba completamente desamparada. Ellen continuó. También hay una cuenta de ahorros a nombre de ambos. Imprimió otra hoja. Este saldo era mucho mayor, lo suficiente como para mantenerme por años, si fuera necesario. Es maravilloso, dije, sintiendo que por fin parte de la tensión se me quitaba de los hombros. Noel siempre fue muy precavido para ahorrar. Sí, era bastante metódico, asintió Ellen, aunque seguía frunciendo el ceño mientras veía su monitor. Señora Henderson, estoy viendo varias cuentas más aquí que necesito revisar. Algunas aparecen solo a su nombre. ¿Cuándo fue la última vez que revisó toda su situación financiera con Noel? A mi nombre, repetí, desconcertada. Eso no me suena. Noel se encargaba de todo lo del dinero. Él envolvió al teclado, tecleando con rapidez. Según nuestros registros, hay 4 cuentas adicionales. 2 certificados de depósito, una cuenta del mercado monetario y, esto es interesante, una cuenta fiduciaria que se abrió hace 5 años. Sentí que la cabeza me empezaba a dar vueltas. No entiendo, murmuré. Noel nunca me dijo nada de esto. ¿Puedo preguntarle si en algún momento su esposo expresó preocupación por algún tema familiar?, preguntó Ellen con cuidado. A veces los clientes abren cuentas separadas como forma de protección. ¿Protección de qué?, pregunté, totalmente descolocada. No entiendo lo que quiere decir. Ellen dudó un momento, pero eligió sus palabras con cuidado. En ocasiones, cuando hay situaciones familiares complejas, preocupaciones sobre posibles disputas por la herencia o presión de familiares, el cliente toma precauciones para asegurar la estabilidad financiera de su pareja. Y entonces, algo hizo clic dentro de mí. Recordé cómo, en los últimos años, Noel empezó a preguntarme más seguido sobre los gastos de Romy. Cómo guardaba silencio cada vez que Wade hablaba de sus problemas de dinero. Y cómo, a pesar de todo, insistía en manejar él mismo todo lo del banco. Incluso cuando Wade se ofrecía a acompañarlo, Noel siempre decía que no. ¿Me puede decir qué hay en esas otras cuentas?, pregunté, casi en un susurro.
Ellen imprimió varias páginas más. El primer certificado de depósito se ha renovado cada año durante los últimos 7, explicó. El segundo se abrió hace 3 años. La cuenta del mercado monetario ha estado recibiendo transferencias automáticas desde su cuenta corriente conjunta. Montos pequeños, como $50 de vez en cuando, pero con el tiempo han sumado bastante. Me pasó los estados de cuenta. Los números flotaban frente a mis ojos. Eso no era un simple fondo de emergencia. Era suficiente para comprar una casa. Suficiente para vivir tranquila por décadas. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible?, pregunté, confundida. Yo nunca firmé nada. En realidad, sí firmó, dijo Ellen con suavidad, mientras sacaba una carpeta. Su firma está en todos los documentos. Parece que Noel la trajo a firmar varias veces, probablemente diciéndole que eran actualizaciones de rutina o formularios del seguro. Me quedé viendo las hojas que me puso enfrente. Ahí estaba, mi firma. Mi letra, mi nombre. Fechas, sellos, firmas de Noel. Todo estaba ahí. Mi firma estaba fechada y validada en formularios que no recordaba haber firmado, pero al ver las fechas, logré ubicar algunas. El día que fuimos a actualizar nuestra dirección, cuando cambiaron los números de las casas. Cuando cambiamos a otro tipo de cuenta corriente. Nunca me dijo realmente que estaba firmando, murmuré. No es raro, dijo Ellen con cautela. Algunos esposos prefieren manejar esos detalles para no preocupar o confundir a su pareja. Y, legalmente, todo está en orden. Estas cuentas son legítimamente suyas. Traté de asimilar lo que eso significaba. Mientras Wade y Romy andaban midiendo mi cocina y planeando cómo remodelarla, mientras me trataban como si fuera un estorbo que había que sacar del camino, yo tenía recursos, y ellos no tenían idea. Hay una cosa más, dijo Ellen, ahora con un tono aún más cuidadoso. La cuenta fiduciaria que mencioné, ha estado recibiendo transferencias desde una cuenta empresarial en los últimos 5 años. Del fideicomiso de construcción Henderson. Creo que era el negocio de su esposo, ¿cierto? Sí, pero Noel vendió la empresa cuando se jubiló. Wade dijo que el dinero apenas alcanzó para pagar las deudas. Ellen volvió a revisar su pantalla. Según nuestros registros, la cuenta comercial sigue activa. Han estado entrando depósitos regularmente, y luego se transfieren a su cuenta fiduciaria. Señora Henderson, creo que debería hablar con el contador de la empresa. Es probable que su situación financiera sea más compleja de lo que pensaba. Salí del banco al final de la tarde, con mi bolsa llena de estados de cuenta e impresiones. En vez de irme directo a casa, me detuve en el estacionamiento de una cafetería chiquita y me quedé sentada en el coche, leyendo todo lo que Ellen me había dado. Los números no mentían. De alguna manera, sin que yo lo supiera, Noel había estado protegiéndome, paso a paso. Cada cuenta, cada inversión, cada fideicomiso, todo estaba pensado para asegurar que yo estuviera financieramente segura. Mientras revisaba los movimientos de la cuenta fiduciaria, empecé a ver el patrón. Los depósitos coincidían con las visitas de Wade en los últimos 5 años. Montos más altos cada vez que Wade le pedía un pequeño préstamo a su papá, o cuando Romy soltaba comentarios sobre sus dificultades económicas. Noel sí les había dado dinero. Pero también había apartado la misma cantidad o más para mí. Como si supiera que algún día yo iba a tener que valerme por mí misma. Mi celular vibró con un mensaje de texto de Wade. Mamá, Romy ya encontró un agente inmobiliario para poner la casa en venta. Podemos empezar a mostrarla la próxima semana. Espero que estés avanzando en encontrar dónde quedarte. Me quedé viendo el mensaje un buen rato. Luego bajé la mirada a los estados de cuenta en mi regazo. Wade y Romy estaban tan seguros, tan confiados de que todo estaba bajo su control. No tenían idea de que sus cuidadosos planes estaban construidos sobre una base que no entendían. Mañana llamaría al contador de la empresa. Iba a averiguar exactamente qué más había dejado Noel. Y entonces, decidiría qué hacer con el conocimiento de que mi esposo me amó lo suficiente como para asegurarse de que nunca dependiera de nadie. El dolor seguía ahí. Fresco, afilado. Pero debajo, algo más estaba despertando. Una fuerza callada que no había sentido en años. La oficina de Morrison & Associates estaba en un centro comercial modesto,
entre una tintorería y un local de servicios de impuestos. Nunca había venido aquí antes. Noel siempre se encargaba personalmente de las reuniones de negocios, diciendo que era puro papeleo aburrido que nomás me iba a dar dolor de cabeza. Ahora entendía que me había estado protegiendo de algo más que el tedio. Margaret Morrison parecía tener más o menos mi edad, con el cabello gris acero recogido en un chongo sencillo y unos ojos amables detrás de unos lentes de armazón delgadito. Llevaba más de 15 años llevando la contabilidad de Henderson Constructions, y cuando le hablé por teléfono ayer, su voz sonó cuidadosamente neutral. Señora Henderson dijo, señalando una silla frente a su escritorio lleno de papeles. Primero que nada, permítame darle mi más sentido pésame. Noel era un buen hombre, y un empresario muy honesto. Voy a extrañar nuestras juntas trimestrales. Gracias. Ojalá pudiera decir que lo conocí tan bien en lo profesional como usted. Me senté, con los nuevos estados de cuenta guardados en mi bolsa. Estoy tratando de entender cómo estamos financieramente, y en el banco me mencionaron ingresos del negocio, que yo no sabía que seguían entrando. Margaret levantó ligeramente las cejas. ¿No lo sabía? Qué raro. Noel hablaba mucho de usted. Su voz se apagó, como si pensara mejor lo que iba a decir. Por favor, dije, necesito entender qué ha estado pasando. Mi hijo me dijo que el negocio se vendió hace años, y que apenas alcanzó para cubrir las deudas. ¿Vendido?, repitió Margaret, genuinamente confundida. Señora Henderson. Henderson Construction no se vendió. Se reestructuró. Se giró hacia su computadora y empezó a buscar archivos. Hace 5 años, Noel transfirió la propiedad de los activos de la empresa a un fideicomiso. El fideicomiso Henderson Construction. Usted aparece como beneficiaria principal. El mundo pareció inclinarse un poco. ¿Soy la dueña de la constructora? Bueno, el fideicomiso es el propietario legal, pero usted es la dueña del fideicomiso. En resumen, sí. La verdad es que le ha ido bastante bien. Su esposo fue muy cuidadoso al momento de elegir los contratos después de la reestructuración. Trabajos más pequeños, clientes confiables, ingresos estables, nada de esos altibajos de los grandes proyectos comerciales. Imprimió varias hojas y me las pasó. Aquí están los estados de resultados de los últimos 5 años. Como puede ver, el negocio ha generado ingresos constantes. Miré los números con un leve temblor en las manos. Las ganancias anuales eran sustanciales, más que suficientes para justificar los depósitos regulares que vi en los estados de cuenta fiduciarios. Pero... Noel se jubiló, dije casi en voz baja. Ya no trabajaba. Se retiró de las operaciones del día a día, sí, pero siguió supervisando y tomando las decisiones estratégicas más importantes. ¿Y quién dirige la constructora? Tom Bradley, dijo Margaret. Creo que lo conoce. Asentí. Tom había trabajado con Noel por más de 20 años, empezó como aprendiz y fue subiendo hasta volverse capataz. Estuvo en el funeral, una de las pocas personas que realmente parecía estar de luto. Tom ha estado al frente de la empresa estos últimos 5 años, continuó Margaret. Noel organizó todo para que Tom recibiera un porcentaje de las ganancias como bono por desempeño. Eso lo ha mantenido motivado y fiel a la empresa. Ha sido un arreglo bastante exitoso. ¿Por qué Noel nunca me dijo nada? La pregunta me salió apenas como un susurro. Margaret se detuvo. Se veía incómoda. Señora Henderson, tal vez no me corresponde decir esto, pero Noel se preocupaba mucho por las presiones familiares. Mencionó que su hijo había tenido problemas de dinero, y que su nuera tenía gustos algo caros. A Noel le preocupaba que si la familia se enteraba de que el negocio aún generaba ingresos, empezaran las expectativas o las exigencias. Y eso podía poner en riesgo su seguridad, la suya. Todo empezó a tener sentido, con una claridad que dolía. Cada vez que Wade le pedía dinero prestado a su papá, cada vez que Romy comentaba lo cómodos que parecíamos estar, Noel había estado calculando cómo ayudar a nuestro hijo sin poner en riesgo mi independencia. Me estaba protegiendo, dije, con una comprensión que me caló hondo. Los estaba protegiendo a los dos, de maneras distintas, respondió Margaret con suavidad. Los préstamos que le dio a Wade a lo largo de los años fueron significativos, pero salieron de la cuenta operativa del negocio, no de la personal.
Eran activos empresariales, y Noel se aseguró de dejar todo perfectamente documentado. Abrió otra carpeta. Aquí están las copias de todos los contratos de préstamo entre la empresa y su hijo. Noel insistió en que se trataran como transacciones de negocios formales, con plazos definidos y tasas de interés. Abrí la carpeta con las manos temblorosas. Había páginas y páginas de contratos, cada uno firmado por Noel y por Wade. Las cantidades eran impresionantes, decenas de miles de dólares en los últimos 5 años, supuestamente destinados a los proyectos y negocios de WDE. ¿Wade ha estado pagando estos préstamos?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. La expresión de Margaret se tornó incómoda. El calendario de pagos muestra retrasos importantes. Hasta el mes pasado, el saldo pendiente, con intereses incluidos, ronda los $87,000. La cifra me golpeó como un ladrillazo. Wade le debía casi $90,000 al negocio familiar, a mi negocio. Y mientras tanto andaba diciendo que su padre no había dejado más que deudas. ¿Y qué pasa ahora con esos préstamos?, pregunté. Se transfieren junto con los activos de la empresa. Como nueva titular del fideicomiso, tienes el derecho legal de exigir el pago o renegociar los términos, como tú lo consideres. Pensé en Wade y Romy, caminando por mi cocina, planeando remodelaciones, discutiendo cuándo empezarían a mostrar la casa. Estaban tan seguros, tan convencidos de que todo lo que Noel había construido les pertenecía por derecho. Hay algo más que debes saber, dijo Margaret, con la voz aún más cautelosa. El mes pasado, tu hijo me contactó directamente. Me dijo que, tras la muerte de su padre, él se haría cargo del negocio. Me pidió que preparara los documentos para transferirle la propiedad. Le respondí que necesitaría una autorización por escrito de la beneficiaria del fideicomiso, o sea, tú. ¿Y qué dijo? Se veía sorprendido, como si no supiera que estabas involucrada en la estructura del negocio. Así que Wade pensaba quedarse con la empresa también, igual que con la casa. Contaba con que yo estuviera tan afectada, tan ingenua, que ni siquiera me diera cuenta de lo que estaba haciendo. La traición me dolió más de lo que creí posible. Margaret, necesito preguntarte algo confidencial, dije con seriedad. Si yo quisiera mantener la estructura actual de la empresa, con Tom a cargo, ¿eso se puede? Por supuesto, respondió sin dudar. Tom ha estado esperando tener noticias tuyas. De hecho, está preocupado, por el futuro de la empresa, y por su propia seguridad laboral. Si estás dispuesta a mantener las cosas como están, creo que vas a encontrar en Tom a alguien muy confiable, y agradecido por la oportunidad de seguir, dijo Margaret con convicción. Reuní todos los papeles, todavía procesando todo lo que acababa de descubrir. El negocio era mío. La deuda considerable que Wade había acumulado era totalmente real, y legalmente exigible. Ni él ni Romy tenían la menor idea de que sus planes estaban construidos sobre puras suposiciones y mentiras. Quiero agendar una reunión con Tom lo antes posible, dije. Y también necesito conocer todas mis opciones respecto a los préstamos que están pendientes. Por supuesto. ¿Te parece si lo contacto esta misma tarde? Sí, por favor. Y Margaret, agradecería que esta conversación se mantuviera entre nosotras por ahora. Claro. La confidencialidad del cliente es sagrada en este negocio, respondió con seriedad. Mientras manejaba de regreso a casa, el teléfono vibró con otro mensaje de Romy. Myrtle, la agente de bienes raíces, quiere agendar una sesión de fotos para mañana. Asegúrate de que la casa esté limpia y en orden. La primera impresión es clave para los compradores. Me quedé viendo ese mensaje un rato largo. Luego simplemente guardé el celular sin contestar. Que programaran su sesión de fotos. Que se imaginaran viviendo en mi casa, gastando un dinero que creían haber heredado. No tenían ni idea de que los cimientos sobre los que construían sus sueños, estaban a punto de desmoronarse bajo sus pies. Esa noche, me senté en el estudio de Noel por primera vez desde que murió, rodeada de sus archivos meticulosamente organizados. Ahora entendía por qué era tan detallista con cada papel, porque se aseguraba de tener todo perfectamente documentado. Había estado construyendo una fortaleza alrededor de mí, ladrillo por ladrillo, operación por operación. Y mañana, empezaría a descubrir qué tan sólidos eran realmente esos muros.
Las manos curtidas de Tom Bradley sostenían su taza de café mientras estábamos sentados en mi cocina a la mañana siguiente. A sus 55 años, todavía tenía los hombros anchos y las manos callosas de alguien que se ha pasado la vida levantando estructuras. Pero sus ojos estaban cansados. Un tipo de cansancio que nunca le había visto antes. Señora Henderson, empezó con voz grave, tengo que hablarle con la verdad. Desde que falleció el señor Noel, he estado muy preocupado. ¿Qué pasó, Tom? WDE, su hijo, fue a verme la semana pasada, en la obra. Me habló de evaluar activos, de optimizar operaciones. Sonó a que se venían recortes. Y eso, para gente como yo, nunca es buena señal. Me serví otra taza de café, como si el ritual ayudara a calmarme. ¿Qué te dijo exactamente mi hijo? Que la familia estaba atravesando problemas financieros y que habría que tomar decisiones difíciles respecto al negocio. Me pidió una lista detallada de todos los contratos activos, del equipo de la empresa, de las proyecciones de flujo de efectivo. Tom frunció el ceño. También preguntó por las llaves del patio de maquinaria y de la oficina. ¿Y qué le contestaste? Le dije que tendría que hablar con quien estuviera a cargo ahora. El señor Noel siempre me recalcó que, si algo le llegaba a pasar, las instrucciones debían venir del propietario legal. Tom me vio directo a los ojos. Nunca me dijo que usted se iba a hacer a un lado. Y en ese momento, sentí que algo dentro de mí se afianzaba. Una calma poderosa, y un gran alivio. Noel se había preparado para esta situación. Se aseguró de que Tom fuera el guardián del negocio, no alguien que simplemente entregara las llaves al primero que se apareciera diciendo que tenía derecho. Tom, necesito contarte algo, le dije, pero necesito que me prometas que esta conversación se queda entre nosotros, por ahora. Su rostro se puso serio de inmediato. Lo tiene, señora. Palabra. Saqué los documentos que Margaret me había dado el día anterior y los puse sobre la mesa. Yo soy la dueña de Henderson Construcción. No Wade, no la herencia. Yo. Hace 5 años, Noel transfirió todo a un fideicomiso, y yo soy la beneficiaria. Tom abrió mucho los ojos mientras revisaba los papeles. Ah, caray. Con todo respeto, señora, pero, el señor Noel siempre estaba 3 pasos adelante de todos. Y mire nada más, según estos reportes, el negocio ha sido bastante rentable bajo su dirección. Vi como un leve rubor de orgullo se asomó por su rostro. Nos hemos ganado buena reputación, señora Henderson. Clientes constantes, trabajo bien hecho, precios justos. El señor Noel me enseñó que un cliente que regresa vale más que un gran contrato que se va. Y quiero que eso siga igual, exactamente como hasta ahora, le dije con firmeza. Pero necesito saber algo. Wade, no ha sido del todo honesto sobre las finanzas de la familia. ¿Ha tenido usted alguna interacción con él relacionada con el negocio? El rostro de Tom se oscureció. Varias veces, sí. Y casi siempre era cuando el señor Noel no estaba. Preguntaba por el flujo de efectivo, por los pagos próximos de los clientes, un par de veces me sugirió que tal vez el negocio podría ayudarle con algo de financiamiento temporal para unas supuestas inversiones. ¿Y qué le respondió usted? Que tendría que hablarlo con su papá. No soy ingenuo, señora Henderson. Yo veía claramente lo que intentaba. Su voz se volvió más dura. El año pasado, sin ir más lejos, se apareció en el banco el mismo día que depositamos un pago grande, el del edificio de oficinas Morrison. Dijo que fue coincidencia, pero estaba demasiado interesado en hablar con el cajero sobre el depósito. Sentí un nudo en el estómago. Wade había estado monitoreando los ingresos del negocio, probablemente para saber cuándo pedir dinero, justo cuando hubiera más efectivo disponible. Tom, quiero preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto. ¿Crees que Wade tiene idea de cuánto dinero realmente ha pasado por este negocio? Tom se quedó callado un momento largo, pensativo. Creo que sabe que es más de lo que su familia ha querido admitir, pero no creo que tenga idea de la magnitud. El señor Noel era muy reservado con eso. Mantenía las finanzas del negocio separadas de las personales, al menos en teoría. ¿Qué quieres decir con, en teoría? Pues que su esposo era inteligente. Cuando Wade pedía ayuda,
El señor Noel le decía que el negocio no estaba en su mejor momento, que los márgenes eran estrechos. Pero aún así encontraba la forma de ayudarlo. Y casi siempre lo hacía desde las cuentas del negocio, no con su dinero personal. Tom sacó una libreta vieja, muy usada. Yo llevo registro de todo, señora Henderson. Es un hábito que me dejó el señor Noel. Pasó unas páginas. Según mis apuntes, Wade ha recibido en total como $93,000 en los últimos 5 años. La cifra era aún mayor que la que me había mostrado Margaret. Pagos, no préstamos. A eso me refería con lo inteligente que era el señor Noel. Los estructuraba como préstamos, sí, con plazos y todo, pero nunca los hacía valer. Wade se saltaba un pago, y el señor Noel simplemente lo dejaba pasar. Entonces Wade cree que no debe nada, dije. WDE actúa como si no debiera, me corrigió Tom. Si de verdad lo cree, o solo se hace el que no sabe, la verdad, no estoy seguro. Como si nuestra conversación lo hubiera invocado, oí el portazo de la entrada. Desde la ventana de la cocina, vi como el Honda Pilot de WDE se estacionaba detrás de la camioneta de trabajo de Tom. Es mi hijo, dije en voz baja. No quiero que sepa que estuvimos hablando de negocios. Tom asintió rápido, entendiendo el mensaje, y recogió de inmediato los papeles que yo le había mostrado. Señora Henderson, decida lo que decida, cuenta con todo mi apoyo. El señor Noel era un buen hombre, y confió lo suficiente en usted como para dejarle todo a su nombre. Eso es más que suficiente para mí. Wade entró sin tocar, como siempre lo hacía. A Noel le habría molestado, pero yo, con los años, había aprendido a dejarlo pasar. Buenos días, mamá, dijo sin voltear a ver a Tom. No sabía que tenías visita. Tom vino a ver cómo estoy, respondí con suavidad. Ya sabes lo atento que siempre has sido. Cierto, murmuró Wade, aunque claramente su atención ya estaba en otra cosa. Miraba la cocina como si estuviera evaluándola para venderla. De hecho, Tom, qué bueno que estás aquí. Tenemos que hablar de la situación del negocio. La expresión de Tom se volvió cautelosamente neutral. Con la muerte de papá, dijo Wade, vendrán ciertos cambios. La familia tiene que tomar decisiones prácticas sobre los bienes y las deudas. Observé todo ese intercambio con una mezcla de incredulidad y fascinación. WDE estaba tan seguro de sí mismo, tan convencido de su supuesta autoridad. No tenía ni idea de que estaba intentando adueñarse de algo que nunca le había pertenecido. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Tom, con tono neutral. Pues habrá que evaluar si conviene seguir con las operaciones. O si sería mejor vender los activos y liquidar las deudas, dijo Wade, como si estuviera decidiendo qué pedir de cenar. Ya veo, ¿y quién toma esas decisiones? Wade parpadeó, claramente no esperaba esa pregunta. La familia, por supuesto. A partir de ahora, yo me haré cargo de los asuntos de papá. ¿Tú, te harás cargo?, preguntó Tom, con un tono tan neutral que apenas se notaba el énfasis en tú. Mamá, ¿por qué no preparas café recién hecho?, dijo Wade, como solía hacer cuando quería que me apartara de las conversaciones importantes. Tom y yo necesitamos revisar algunos asuntos técnicos. Pero no me moví. Por primera vez en mucho tiempo, me quedé firme en mi lugar. Me quedo. Gracias. Esta es mi cocina, y Tom es mi invitado. Wade se sorprendió un poco, pero solo se encogió de hombros. Está bien. Tom, necesito que me prepares un inventario completo de todo el equipo, vehículos y contratos actuales. Y también voy a necesitar acceso a las cuentas del negocio para revisar las finanzas. Con gusto te ayudo, respondió Tom, con cautela. ¿Con quién debo coordinar la autorización para entrar a las cuentas? Conmigo, obviamente, dijo Wade, con confianza. Pero esa confianza vaciló por un instante. Como si, por primera vez, se preguntara si de verdad tenía la autoridad que creía tener. Porque soy el hijo y heredero de Noel Henderson, hasta donde yo sé, dijo Wade, alzando la voz con aire de importancia. ¿Y tienes algún documento que compruebe que estás autorizado para actuar en nombre de la empresa?, preguntó Tom, sin alterarse. La cocina se quedó en completo silencio, salvo por el tic-tac del reloj viejo encima del fregadero. El rostro de Wade se puso pálido, y pude notar cómo oscilaba entre la molestia y la duda. Mira,
Tom empezó a decir con ese tono condescendiente que usaba cuando se sentía cuestionado, creo que no estás entendiendo la situación. Esto no es ningún tipo de ataque ni nada. Solo estoy tratando de arreglar los asuntos de papá y asegurarme de que todos estén bien. Pero no voy a poder hacerlo si tú me estás poniendo trabas. No intento poner trabas, respondió Tom, con voz tranquila. Solo quiero saber quién está autorizado para dar instrucciones. Tu papá fue muy claro con los procesos y la documentación necesaria. Wade volteó hacia mí, esperando claramente que yo lo respaldara. Mamá, dile a Tom que ahora yo soy el que se encarga de todo lo de papá. Lo miré. A mi hijo. Al hombre que pensaba vender mi casa sin consultarme. Que había acumulado una deuda de casi $90,000. Y aún así decía que su padre lo había dejado sin nada. Y tomé mi decisión. La verdad, Wade, creo que Tom tiene razón en pedir documentación, dije en voz baja. Tu papá siempre fue muy cuidadoso con todo eso. Wade me miró como si acabara de decirle algo totalmente absurdo. ¿De qué estás hablando? De que quiero asegurarme de que todo se haga de manera correcta y legal. Seguramente tú también entiendes la importancia de eso. Por primera vez desde que había empezado esta conversación, Wade se notaba inseguro. Y al ver esa duda en su cara, sentí algo que no había sentido en años: poder. La llamada llegó a las 7 en punto de la mañana, 3 días después de esa escena en la cocina. La estaba esperando. Uno no desafía la autoridad de alguien como Wade sin que haya consecuencias. Sobre todo cuando es alguien acostumbrado a salirse siempre con la suya. Mamá, tenemos que hablar, y tiene que ser ya, dijo Wade, con la voz tensa, llena de enojo contenido. Romy y yo vamos para allá. Es bastante temprano, ¿no crees? No puede esperar. Llegamos en 20 minutos. Y colgó antes de que pudiera contestar. No me apresuré. Me tomé mi tiempo para vestirme, eligiendo un vestido azul marino que Noel siempre decía que me hacía ver imponente. Si esto iba a ser una confrontación, iba a enfrentarla como Dios manda. Llegaron exactamente 20 minutos después. Los tacones de Romy sonaban con fuerza en el porche, casi como una declaración de guerra. Abrí la puerta antes de que tocaran, manteniendo la pequeña ventaja de seguir siendo la anfitriona en mi casa. Buenos días, dije con una sonrisa suave, como si se tratara de una visita cordial. Romy me empujó hacia la sala, agarrando su bolso de diseñador como si fuera un arma. Wade la seguía con el rostro sombrío. Ambos se quedaron de pie, colocándose justo entre la puerta y yo, en lo que reconocí de inmediato como una táctica para intimidarme. Mamá, no sé qué clase de juego crees que estás jugando, dijo Wade, visiblemente molesto, pero ayer me habló Tom Bradley y dijo que no puede darme ninguna información del negocio sin autorización formal. ¿Qué le dijiste? Me acomodé en el sillón favorito de Noel, el que tenía la mejor vista de toda la sala. Le dije que siguiera los procedimientos correctos. Tu papá hubiera esperado eso. Procedimientos correctos, intervino Romy, con ese tono chillón que usaba cuando perdía la paciencia. Wade es el hijo y heredero de Noel. ¿Qué más autorización necesita? Autorización legal, respondí tranquila. La que viene con la verdadera propiedad de las cosas. Wade frunció los ojos. ¿De qué estás hablando? El testamento de papá dice que todo es para la familia. Yo soy el albacea, eso quiere decir que yo me encargo de todo hasta que se termine el proceso legal. En realidad, Wade, eso no es del todo cierto. Tomé la carpeta que había dejado sobre la mesita lateral. Era la misma que contenía los documentos que me había dado Margaret Morrison. Wade y Romy se pusieron tensos al verme abrirla. El testamento de tu padre sí deja sus bienes personales y esta casa a la familia, continué. Pero Henderson Construction no forma parte de esa herencia. No lo ha sido desde hace 5 años. ¿De qué hablas?, dijo Wade, casi exigiendo una explicación. Saqué los papeles del fideicomiso y los puse sobre la mesa de centro, entre nosotros. Henderson Construction ha sido propiedad del fideicomiso Henderson Construction desde 2019. Y yo soy la única beneficiaria de ese fideicomiso. El silencio fue brutal. Tan denso que casi se podía cortar con cuchillo. Romy fue la primera en acercarse a los documentos. Sus dedos,
perfectamente cuidados, temblaban mientras leía el lenguaje legal. Wade leía por encima del hombro, y su cara perdió todo color. Esto no puede ser, murmuró Romy. Tú no sabes nada de negocios. Ni siquiera sabes llevar una chequera. Tienes razón. Yo no. Tu papá se encargaba de todo eso. Pero al parecer, entendía cosas de nuestra familia que yo, por muy ingenua que fuera, no supe ver a tiempo. Wade se dejó caer en el sofá como si se le doblaran las piernas. Pero el negocio estaba mal, insistió. Papá siempre decía que los márgenes estaban ajustados, que apenas alcanzaba para operar. De hecho, el negocio ha sido bastante rentable. Aquí tengo los estados financieros de los últimos 5 años. Le pasé otro paquete de documentos. Ver la cara de Wade mientras leía los números fue como ver a alguien darse cuenta de que estaba jugando damas, mientras los demás jugaban ajedrez. Estas ganancias, dijo, con voz casi apagada. ¿A dónde fue a parar todo ese dinero? Pues, una parte te la llevaste tú, Wade. Y no fue poca. Saqué la documentación de los préstamos. $87,000, a 5 años. Para ser exactos. Romy le arrebató los papeles, revisándolos como si no creyera lo que estaba viendo. Aquí dice préstamos. Wade, tú me dijiste que eran regalos. Dijiste que tu papá nos estaba ayudando a empezar. Eran regalos, respondió él, pero sin nada de convicción. Papá nunca me pidió que le pagara. Ni siquiera mencionaba las fechas de pago. De hecho, si lo hacía, intervine con voz baja. Margaret Morrison tiene copias de todas las conversaciones. De cada pago que no hiciste. Y de cada vez que tu papá decidió extenderte el plazo, en vez de exigirte que pagaras lo que debías. Vi cómo la realidad empezaba a caerle encima. Como si, por primera vez, Wade se diera cuenta de que todo lo que creía controlar, se le estaba desmoronando entre los dedos. Wade había construido toda su vida financiera con la idea de que la generosidad de su papá iba a durar para siempre. Seguramente pidió préstamos pensando en eso, se comprometió con dinero que creyó que era suyo. Pero esto no cambia nada, soltó Romy de pronto, con la voz tensa y desesperada. La casa sigue siendo de Wade. Eso vale más que una empresita de construcción. Ah, sí, pregunté con suavidad. Los ojos de Romy brillaban, una mezcla de enojo y miedo. No te hagas la inocente, Myrtle. Esta casa vale, por lo menos, unos $400,000. Tienes razón. Es una propiedad hermosa, admití. Claro, está el pequeño detalle de la hipoteca. Wade alzó la mirada de inmediato. ¿Qué hipoteca? Papá dijo que ya estaba liquidada. Lo estuvo. Pero hace 18 meses, tu padre sacó un préstamo con garantía hipotecaria. Uno bastante grande, de hecho. Saqué el último grupo de papeles, los mismos que encontré ayer en el estudio de Nal. Estaban bien archivados en una carpeta con la etiqueta Fondos de Emergencia. Un préstamo de $350,000, continué. Y todo ese dinero fue transferido directamente a la cuenta del Henderson Construction Trust. Lo que significa que forma parte de mi herencia. La cara de Romy se puso blanca. Eso no puede ser, debimos haberlo sabido. Tendríamos que haber firmado algo. Tu papá era el único dueño de la casa en ese momento, interrumpí. A mí me incluyó como cónyuge con derechos de supervivencia, pero no como copropietaria. No necesitaba la firma de nadie más. Wade veía los documentos del préstamo como si estuvieran en otro idioma. ¿Pero por qué haría algo así? ¿Por qué hipotecaría la casa solo para meter el dinero en una cuenta? Por primera vez desde que inició esta conversación, dejé que mis emociones salieran un poco a flote. Porque estaba protegiéndome, Wade. Estaba asegurándose de que, pasara lo que pasara, yo estuviera bien. Que tuviera seguridad. ¿Protegiéndote de qué?, preguntó él, con la voz quebrada. De esto respondí, señalando la escena frente a mí. De ser echada de mi propia casa por miembros de mi familia que me ven más como un estorbo que como una persona. De quedarme sin nada, mientras todos los demás se pelean por lo que creen que les toca. La compostura de Romy se rompió por completo. Lo manipulaste. Convenciste a un hombre que se estaba muriendo de que cambiara todo.
Tu papá no estaba muriéndose cuando creó esos fideicomisos, Romy. Estaba planeando. Y el simple hecho de que sintiera la necesidad de protegerme de esta situación nos dice mucho sobre cómo veía la dinámica de esta familia. Las manos de Wade temblaban mientras dejaba los papeles sobre la mesa. Mamá, seguro que podemos llegar a algún arreglo. Tú no quieres manejar un negocio de construcción, ni encargarte de la casa. Esta casa es el hogar de la familia. Debería quedarse con nosotros. Y se queda en la familia, Wade. Se queda conmigo. Pero los pagos de la hipoteca, dijo Romy, claramente desesperada. ¿Cómo vas a pagar eso? Del mismo modo que tu papá pensaba hacerlo, con las ganancias de Henderson Construcción. Tom Bradley me aseguró que el negocio está bien, estable. Y Margaret Morrison dice que el flujo de efectivo será más que suficiente para cubrir los pagos del préstamo y mantener mis gastos personales. Me puse de pie, alisándome el vestido con calma. Ahora que lo mencionas, creo que dijiste algo sobre mudarte. Y la verdad, sigo pensando que es una excelente idea. No para mí, por supuesto, pero estoy segura de que encontrarás un lugar bonito donde empezar de nuevo. Wade me miró como si de pronto me viera por primera vez. Mamá, no hablas en serio. Después de todo lo que papá hizo por ti, todo lo que significa esta familia. Tu papá hizo todo por mí, lo interrumpí. Me amó lo suficiente como para asegurarse de que nunca estaría a merced de nadie. Ni siquiera de mis propios hijos. Y ahora entiendo lo mucho que necesitaba esa protección. Romy ya estaba junto a la puerta, con la cara desfigurada por la rabia y la incredulidad. Esto no se acaba aquí, Myrtle. Vamos a pelear. Vamos a impugnar todo. Están en su derecho de intentarlo, dije tranquila. Pero deben saber que todo lo que hizo su padre fue totalmente legal, y está debidamente documentado. Margaret Morrison es muy meticulosa. Ya le entregó copias de todo a mi abogado. Wade se detuvo justo en la puerta. Su cara era una mezcla entre confusión, tristeza y desconcierto. No entiendo, mamá. ¿Por qué nos estás haciendo esto? No te estoy haciendo nada, Wade, respondí con firmeza. Solo me estoy negando a que ustedes me lo hagan a mí. Cuando se fueron, me senté sola en el repentino silencio de mi casa. Mi casa. Y sentí algo que no había sentido en décadas. Por primera vez desde que era joven, era completamente independiente. No le debía nada a nadie. Y nadie podía quitarme lo que tenía. Noel me dejó más que dinero. Me dejó libertad. 6 meses después, estaba en la terraza de mi nueva cabañita frente al mar, viendo cómo el sol de la mañana pintaba rayas doradas sobre el Pacífico. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas se había vuelto mi nueva música de fondo. Había reemplazado el murmullo de los viejos árboles y los suspiros familiares de la casa de toda la vida. La cabaña en Mendocino era más pequeña que la casa familiar, sí. Pero era completamente mía. Cada mueble, cada cortina, cada detalle había sido elegido por mí. Ya no había concesiones, ni decoraciones impuestas. Solo mis gustos, mis decisiones. Y para mi sorpresa, descubrí que tengo muy buen gusto, cuando nadie más mete su opinión. Henderson Construction siguió funcionando con éxito bajo la dirección de Tom Bradley. Cada viernes por la tarde me llamaba para darme las actualizaciones de los proyectos y los contratos nuevos. Las ganancias trimestrales se depositaban puntualmente en mi cuenta. Cumplí la promesa que le hice a Noel, mantener el negocio justo como él lo dejó. Y todos en la empresa parecían agradecidos por esa estabilidad. La cabaña, de hecho, fue un hallazgo inesperado. Mientras buscaba propiedades en la costa de California, Margaret Morrison descubrió que Nal la había comprado hacía 3 años a través del fideicomiso de construcción. En los papeles, encontró la escritura, y una nota escrita a mano por Noel. Para cuando Myrtle esté lista. Para cuando quiera aire de mar y ningún reloj que marcar. Incluso después de su muerte, mi esposo seguía cuidándome. Pero esa mañana era especial. Mi abogado venía a cerrar los últimos asuntos pendientes de mi vida anterior. De hecho, Wade y Romy se intentaron impugnar los fideicomisos. Contrataron a un abogado carísimo, especializado en derecho de adultos mayores y en casos de presunta explotación financiera. No les fue nada bien.
La investigación reveló que no solo todos los acuerdos financieros hechos por Noel eran completamente legales y ejecutados conforme a la ley, sino que además, la deuda de Wade con la empresa era en realidad mayor de lo que cualquiera había calculado al principio. Entre intereses y recargos, la suma total se elevaba a poco más de $96,000. El timbre sonó a las 10 en punto. James Patterson, sin parentesco con Ellen, la del banco, era un hombre preciso, de esos que creen que la puntualidad dice mucho del carácter. Me ha representado desde que empezó todo este lío, y su presencia serena y su eficiencia me fueron esenciales en los momentos más estresantes. Buenos días, Myrtle dijo mientras se acomodaba en la silla cómoda junto a la ventana, la que ya se había vuelto su lugar habitual cada que venía a verme. Traigo el acuerdo final para que lo revises. Serví café de prensa francesa, una de esas pequeñas cosas que había aprendido a disfrutar en esta nueva vida. Y me senté frente a él. ¿Cómo tomaron las condiciones finales? La expresión de James dejó ver una leve sonrisa, contenida pero claramente divertida. También como era de esperarse. El abogado de Wade se aferró a la idea de que las obligaciones familiares debían estar por encima de los contratos financieros. Pero al final la ley es bastante clara cuando se trata de deudas. Me entregó los papeles del acuerdo. Después de 6 meses de idas y vueltas legales, Wade y Romy aceptaron los términos. Reconocieron la deuda completa y establecieron un plan de pagos que les tomará 8 años cubrir. Siempre y cuando no se atrasen ni una sola vez. Intentaron meter de nuevo una cláusula de perdón familiar, continuó James. Wade se quebró en la última reunión. Dijo que estabas destruyendo la relación con tu único hijo por culpa del dinero. ¿Y tú qué les dijiste? Que yo represento tus intereses financieros, no tus relaciones personales. Aunque, quizás les recordé que la mayoría de las madres no tienen que demandar a sus hijos para que les paguen lo que deben. El acuerdo también incluyó una cláusula que me dejó especialmente satisfecha. Si Wade o Romy dejaban de pagar, la empresa tenía todo el derecho de embargar legalmente el salario de Wade o cualquier propiedad que llegaran a comprar. Era una red de seguridad. Una garantía de que, sin importar qué hicieran en el futuro, yo recibiría lo que me corresponde. Ah, una cosa más, dijo James, sacando un sobre que tenía aparte. Esto llegó para ti ayer. El sobre venía dirigido con la letra inconfundible de Wade. Adentro había una nota breve, escrita en una hoja común. Mamá, sé que probablemente no me vas a perdonar por pelear contigo por todo esto. Pero quería que supieras que por fin entiendo lo que papá estaba haciendo. Tuve que perder casi todo para darme cuenta de lo mucho que di por sentado. Romy y yo estamos tomando terapia de pareja, y tengo 2 trabajos para poder cumplir con el plan de pagos. Ojalá algún día quieras volver a hablar conmigo. Perdón por todo. Wade. Doblé la carta y la dejé a un lado. La disculpa era sincera, eso se notaba. Pero también llegaba con 6 meses de retraso. Y venía más motivada por las consecuencias que por verdadera conciencia. ¿Quieres que te ayude a responderle?, preguntó James. No, gracias. Si Wade quiere reconstruir una relación conmigo, puede hacerlo igual que va a pagar su deuda, poco a poco, con constancia y con tiempo. Cuando James se fue, llevé mi café a la terraza y volví a leer la carta. El dolor seguía ahí no solo por Noel, sino por el hijo que creía haber criado. Y por las relaciones familiares que pensé que eran verdaderas. Pero debajo de la tristeza había algo más fuerte. Una satisfacción profunda por haberme defendido cuando más lo necesitaba. El timbre de mi celular interrumpió mis pensamientos. El identificador mostraba un número que no reconocía. Pero algo me resultaba familiar. ¿Bueno? Hola, señora Henderson. Soy Linda Morrison, la hija de Margaret. Espero que no le moleste que le marque. La recordé de inmediato. Linda, una enfermera del hospital regional. Margaret me la había mencionado un par de veces durante nuestras reuniones. Claro que no, Linda. ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, en realidad, más bien es como usted podría ayudarnos. Mi mamá me platicó un poco sobre su situación, sobre cómo tuvo que rehacer su vida después de, ciertos conflictos familiares. Estoy armando un grupo de apoyo para mujeres que han pasado por manipulación financiera de parte de sus propios familiares,
y quería saber si estaría dispuesta a compartir su historia. Me tomó por sorpresa. No sé qué decir. Se sorprendería de cuántas mujeres están en situaciones parecidas. Hijos adultos que creen tener derecho a los bienes de sus padres. Esposas que esconden información financiera. Parientes que confunden la bondad con debilidad. Su experiencia podría ayudar a muchas mujeres a entender sus derechos y animarse a protegerse. Me quedé pensando un momento, mientras veía a un pelícano lanzarse al agua en busca de peces en la bahía. Hace 6 meses, yo era una viuda en duelo que estaba a punto de quedarse sin casa por culpa de su propio hijo. Hoy, era una mujer financieramente independiente, viviendo exactamente donde quería. Y sin tener que rendirle cuentas a nadie más que a mí misma. ¿Cuándo quieres que hable?, pregunté. ¿De verdad? ¿Sí va a hacerlo? Creo que sí. Pero no quiero hablar de venganza, ni de pleitos legales. Quiero hablar sobre la diferencia entre ser una persona amorosa y ser un tapete. Sobre la importancia de entender tu situación financiera. Sobre el regalo que me dejó Noel al proteger mi futuro, incluso del hijo que tuvimos juntos. Agendamos la charla para el siguiente mes. Después de colgar, me cayó el 20, ayudar a otras mujeres a salir de situaciones parecidas se sentía como tener un propósito. Una forma de honrar tanto la protección que me dio Noel, como mi propia y difícil independencia. Esa noche hice algo que ya se me había vuelto costumbre desde que me mudé a la cabaña. Me senté en la terraza con una copa de vino y me quedé viendo la puesta del sol. Me tomé unos minutos para agradecer el simple hecho de que esta vista, esta paz, esta libertad, eran completamente mías. Nadie podía quitármelas. Nadie podía echarme de mi propia vida. Nadie más iba a decidir que yo no valía. La cabaña estaba en silencio. Solo con el vaivén del mar y el canto lejano de las aves marinas acomodándose para dormir. Mañana iba a cuidar el jardín. Tal vez me daría una vuelta por el pueblo y almorzaría en ese restaurancito donde el dueño siempre me guarda la mesa junto a la ventana. Pequeños placeres que me pertenecían totalmente. La deuda de Wade se saldaría con el tiempo. Ya sea porque la pague como adulto responsable o porque la empresa termine embargándole el sueldo. El acuerdo legal aseguraba que se haría justicia, sin importar qué decisiones tomara él. Pero mi verdadera victoria no fue la financiera. Fue haber encontrado el valor de pedir el respeto que siempre debí tener. Mientras la última luz del día se iba apagando en el cielo, levanté mi copa y brindé en silencio por Noel, donde sea que esté. Me amó tanto como para asegurarse de que nunca estuviera indefensa. De que nunca tuviera que depender de la compasión de quienes me vieran como algo desechable. Y me amó tanto, que me dejó preparada para cuando llegara el momento de demostrar de qué estaba hecha. El océano seguía hablando con la orilla. Y yo estaba ahí, en mi casa, sentada sola. Pero viviendo por fin mi propia vida. Entendiendo al fin lo que realmente significa la libertad. Significa no volver a rogar por un lugar en una mesa que por derecho ya era mía. Significa tener paz. Y ahora tengo curiosidad por ustedes, que están escuchando mi historia. ¿Qué habrían hecho si estuvieran en mi lugar? ¿Les ha tocado vivir algo parecido? Déjenlo en los comentarios. Y mientras tanto, en la pantalla final les dejo otras 2 historias favoritas del canal que, sin duda, los van a sorprender. Gracias por quedarse hasta el final.